Gente, gracias por acompañarme en esta novena clase. En esta sesión vamos a hablar sobre la iglesia en un tiempo donde el secularismo, ¿verdad?, va a permear todo el escenario histórico en el cual la iglesia tiene que abrirse paso. Sin embargo, a pesar de que vamos a hablar de todo eso, vamos a comenzar hablando también de algo que lejos de ser secularismo, es la tendencia contraria, y tiene que ver precisamente con, a comienzos del siglo XIX, se va a lanzar, va a tener, ¿verdad?, la oportunidad de ver la luz, un movimiento impresionante relacionado con las misiones. Se llama el movimiento misionero moderno, ¿verdad? Acuérdense que cuando dejamos todo esto en nuestras lecciones anteriores, habíamos hablado de los puritanos, de los pietistas y de cómo esto fue creando nuevas familias. Bueno, muchas de esas nuevas familias cada vez van tomando una morfología muy parecida a lo que posteriormente vamos a conocer como el movimiento evangélico. Y eso lo que significa es que una de los elementos caracterizantes de ese tipo de movimiento es su gran pasión por compartir la fe. Y entonces eso es precisamente lo que vamos a ver en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX. Van a comenzar a salir de muchos países del mundo, especialmente países que estaban en condiciones económicas de poder sufragar esos gastos. Se van a comenzar a organizar las primeras sociedades misioneras, sociedades misioneras importantes, ¿verdad? Como la Sociedad para la Propagación del Evangelio, ¿verdad? Estas grandes agencias misioneras, especialmente vinculadas a Inglaterra, a Escocia, algunos otros países de Europa, y por supuesto hay que mencionar también que la Iglesia Católica también tenía un interés bastante, fuerte en permanecer en contacto con aquellas regiones del mundo donde el catolicismo apenas estaba abriendo paso. Entonces, sabiendo todo esto, lo que está comenzando a pasar a comienzos del siglo XIX, entonces es importante que nosotros veamos el contraste entre un gran esfuerzo misionero y por el otro lado lo que vamos a comenzar a ver, el secularismo. Así que siempre ustedes van a ver en la historia de la iglesia que hay siempre, de forma hasta paradójica, en medio de un tiempo de decadencia, donde Dios de alguna manera se comienza a desdibujar en el horizonte, y el ser humano es el que se va engrandeciendo, el humanismo va tomando fuerza. A pesar de esas, de esas características, siempre vamos a ver surgir en medio del desierto, ¿verdad?, de la fe, siempre vamos a ver surgir estos oasis, estos momentos, ¿verdad?, en que el espíritu, ¿verdad?, se abre paso en medio de la historia humana y impulsa estos grandes movimientos. Y ese es el caso del movimiento que va a comenzar con un inglés llamado William Carey, ¿verdad?, quien se lanza al movimiento misionero en el 1793, y a él le van a seguir muchos otros famosos misioneros que, bueno, no podríamos detenernos a ver la vida de cada uno de ellos, pero es algo interesantísimo. Por ejemplo, el caso de David Livingstone, el caso de Hudson Taylor, y muchísimos otros misioneros que fueron de verdad misioneros que dejaron una huella. Mucha gente, tanto a las misiones católicas como a las misiones protestantes de este periodo, que coinciden con la expansión colonialista, mucha gente, ¿verdad?, vincula a la iglesia con esos procesos, con esos modos de producción que se estaban imponiendo en las colonias ultramarinas de Europa. ¿Qué quiere decir eso? Para ponerlo en formas muy simples, lo que quiere decir es que a la iglesia, ¿verdad?, durante ese tiempo de misiones la comienzan a acusar de acompañar los procesos
los procesos que justificaban de alguna manera la penetración económica de estas grandes metrópolis europeas, ¿verdad? Y por eso se le vincula con lo que se llama el Western Design of India, el designio occidental de Inglaterra, o se les vincula con lo que se llama el destino manifiesto norteamericano, ¿verdad? Todas estas cosas que son ideologías de dominación, de control y de poder. Pero yo creo que también hay esa sombra de sospecha no nos ha permitido ver también las grandes contribuciones del movimiento misionero. Por ejemplo, no podemos olvidar que fue también el movimiento misionero que echó a andar lo que llamaríamos sistemas de salud pública en muchos de estos países que las adolecían, especialmente en África, en Asia, donde ¿verdad? Habían grandes hambrunas y donde la gente moría por enfermedades que eran fácilmente tratables. Y gracias al esfuerzo de los misioneros, eso fue posible, establecer centros de salud pública y comenzar de alguna manera a reconcientizar estos países de la necesidad de que el Estado proveyera ese tipo de atención. Van a crear también movimientos que se van a oponer a la esclavitud. Es decir, no podemos olvidar que el abolicionismo también fue producto de misioneros que se envolvieron directamente en luchar en contra de estas prácticas que eran obviamente indignantes y que eran contrarias abiertamente al deseo de Dios. Entonces, por eso vamos a tener hombres de la talla de Wilberforce en Inglaterra, de Hannah More, que fue la gran la persona, la mujer que lo acompaña y que hace posible que las ideas de Wilberforce ¿verdad? Finalmente calaran y el abolicionismo llegara a concretarse en el 1707 en Inglaterra. El Parlamento finalmente, ¿verdad? Disuelve la trata negrera en ese año. Pero eso pasó también en otras latitudes, gracias precisamente a la influencia de los misioneros, gracias al aporte que ellos hicieron. Entonces no podemos dejar de reconocer que aunque sí hubo excesos y hubo en algunos casos fueron cómplices de movimientos expansivos económicos, también tenemos que reconocer que no todo el mundo fue así y que hubo una gran contribución. Por ejemplo, acabamos de mencionar a Guillermo Carey. Guillermo Carey se envolvió en la India, porque fue misionero en la India, se envolvió en luchar en contra de lo que se llama el sati. El sati era una práctica que en India se mantenía hasta comienzos del siglo XIX, en el cual se hace presente en la India, y la práctica del sati era que las viudas tenían que morir junto con el esposo. Y entonces imagínense, eso era una práctica, ¿verdad?, completamente necrófila, era una práctica completamente contraria al espíritu cristiano. Y entonces William Carey precisamente se va a envolver en oponerse, y gracias a sus esfuerzos, a sus contribuciones, el pueblo indio comienza a tomar conciencia del daño de este tipo de prácticas. Y finalmente, pasado un tiempo, esa práctica va a cesar, se va a descontinuar. Pero imagínense la cantidad de mujeres que pudieron haber sido salvadas si el Evangelio hubiese llegado ahí antes, ¿verdad? Y hubiese protestado antes en contra de una acción ¿verdad? tan fatídica, tan terrible, tan contraria al deseo de Dios. Bueno, muy bien. Pero mientras eso está pasando en la arena de la iglesia, en la arena del movimiento misionero, en el mundo de la filosofía, están pasando otras cosas. Ya yo les había hablado en otras clases sobre la teología liberal, y yo les había dicho que esa teología, ¿verdad?, emergía directamente del movimiento ilustrado, porque sus fundamentos no se encuentran en la Reforma, sus fundamentos no se encuentran en el texto bíblico, sus fundamentos se encuentran en premisas que tienen que ver con precisamente las premisas que abrazaron y que se le dieron forma durante el tiempo de la Ilustración, que básicamente son premisas estrictamente humanistas. Entonces la teología liberal básicamente lo que sostiene es que
no podemos seguir creyendo en el Dios que nos presenta la Biblia, porque el Dios que nos presenta la Biblia es un Dios que ha sido mirado por el ojo de unas condiciones inmediatas a las personas que representaron, que nos hicieron ese dibujo de quién era Dios. Pero ese Dios respondía a un momento específico del desarrollo de la evolución humana. Y que por supuesto en el tiempo de la Ilustración ese Dios no se correspondía, porque ese era un Dios anticuado, un Dios, ¿verdad?, de alguna manera arcaico, y que no se cotejaba con el desarrollo de la ciencia, y que por lo tanto no se correspondía, no podíamos seguir sosteniendo una visión de Dios que contradecía abiertamente los postulados científicos, que eran los postulados que estaban emergiendo, tomando fuerza, y que además, ¿verdad?, ese desarrollo científico se estaba imponiendo como la nueva epistemología del mundo. Entonces, por lo tanto, había que actualizar a la teología. Y realmente hay un poquito yo diría, de complejo, ¿no? La teología liberal se funda en un sentido de sentirse acomplejada con relación a la ciencia. Entonces quiere usar la ciencia como la referencia para de alguna manera actualizarse. Es decir, va a desechar el texto bíblico ya no va a ser la prerrogativa, la referencia, sino que va a conseguir esa referencia en la cultura y por supuesto además de la cultura, de la ciencia, que se va a convertir en el nuevo paradigma, digamos, de la forma en que el ser humano comienza a pensar. La ciencia se va a convertir en el nuevo juez, en el que va a determinar qué cosa es cierta y qué cosa es falsa. Y por lo tanto, todo tiene que ir girando en torno a la ciencia. Y por lo tanto, la teología liberal comienza de nuevo a abandonar sus premisas, digamos, que derivaban de la Reforma y de la Escritura, obviamente, y fue cada vez más abriéndose al otro. Al punto de que la teología liberal se va a conocer en todo el mundo por un método que se llama la alta crítica textual. Entonces ese método de alta crítica textual termina ¿verdad?, por disectar a la Biblia y termina por dejar un montón de cosas fuera, considerarlas que eran primitivas, que eran cosas extraviadas, cosas que respondían a la ignorancia de aquellos que registraron eso, lo escribieron, y entonces por lo tanto, ¿verdad?, Jesús no sacó demonios, sino que esa gente tenía convulsiones, o que esa gente tenía epilepsia, ¿verdad?, y por lo tanto se comportaban, ¿verdad? Entonces comenzaban a dar una explicación a los milagros de manera científica, pero no como algo sobrenatural. Y por supuesto, muchos textos de la Biblia resultaban imposibles de creer. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que la Biblia terminó por ser considerada como un texto secundario. Y cada vez más la ciencia fue ganando el espacio autoritativo para ser de alguna manera lo que norma la forma de concebir la vida humana, y por supuesto para concebir la nueva religión, la religión ilustrada, la religión que está apareada con la ciencia, la religión del hombre moderno. Ya no se podía creer en milagros, no se podía creer en cosas sobrenaturales, en nada que no se podía demostrar objetivamente por medio del método científico. Entonces todo lo metafísico, lo trascendente, lo sobrenatural, lo divino, todo eso fue tirado a la basura, y entonces nos quedamos solamente ¿con qué? Nos quedamos con un manojo de moralejas, ¿verdad?, de algunos principios éticos, morales, pero realmente el Evangelio había sido triturado, había sido sacrificado en aras de darle espacio a la ciencia, ¿verdad? El padre de este movimiento
va a ser un hermeneuta muy conocido, profesor de la Universidad de Berlín, llamado Friedrich Schleiermacher. Este señor, que fue compañero de Hegel, a propósito, de este gran filósofo idealista alemán, Schleiermacher decía que en realidad la religión era un asunto de sentimiento y entonces la religión terminó por ser algo así como muy vago, inapresable, etéreo, algo un poco así como gaseoso, porque cuando él hablaba de un sentimiento hablaba de una convicción interna y realmente lo que se refería era algo intuitivo, ¿verdad? Entonces, por eso eso respondía a lo que ya yo he hablado sobre Kant, ¿verdad? Que dividió la razón de la fe y entonces la ciencia quedaba del lado de la razón y la religión del lado de la fe y por lo tanto la fe terminó por ser algo, como dije, inapresible, era tan subjetiva que en realidad era tan elástico el concepto que, bueno, Dios era en realidad algo que era muy difícil precisar quién era Dios, porque Dios se iba desdibujando, era como un mensaje por medio de señales de humo que cada vez iba desapareciendo, es decir, no se entendía por último, y por supuesto muchas doctrinas vertebrales que siempre fueron sostenidas, incluso muchas doctrinas que habían sido confeccionadas en los 5 primeros concilios de la Iglesia, ¿verdad? Estos concilios donde se le da forma a lo que es el cristianismo, digamos, ortodoxo, bíblico. ¿Qué pasó? Muchas de estas doctrinas fueron emplazadas completamente. David Strauss, de la Universidad de Tübingen, alemán también, al igual que Friedrich Schleiermacher, este señor escribió un libro, ¿verdad? Siendo él todavía muy joven, incluso le costó perder su trabajo, pero el caso es que este libro básicamente decía que todo lo que la Biblia contenía era un asunto mitológico. Y por lo tanto, la influencia de David Strauss fue tan fuerte que se creó alrededor de sus escritos toda una escuela. Y esta escuela de David Strauss, ¿verdad? va a dar a luz eventualmente ese método de interpretación crítica que comienza a tratar la Biblia como si fuera cualquier otro libro de literatura y someterla al mismo tipo de escrutinio, ¿verdad? Y por supuesto, desaforándola de todo aquello que represente algo trascendente, algo sobrenatural o divino. Así que, bueno, pues, claro, podríamos mencionar muchísimos otros teólogos de este periodo, Alberto Ricci, Adolfo von Harnack, y bueno, de nuevo, entre muchísimos otros, ¿verdad? que van a destacar. Pero el caso es que esta teología liberal era, como dije, producto de la ciencia. Y en el mundo de la ciencia lo que realmente estaba haciendo explosión era lo que se llama la teoría evolucionista de Darwin. Charles Darwin, ¿verdad? Quien publicó su obra sobre la mutación de las especies en el 1859. Darwin, a propósito, fue al seminario. Su intención era prepararse para ser ministro cristiano, pero estando en el seminario se dio esta oportunidad de montarse en el Beagle. Beagle era un barco que iba a recoger especímenes, especies en muchas partes del mundo, y por eso es que llegan a la isla de los Galápagos, llegan a muchos otros lugares en Asia, en África, recogiendo muestras, porque esta universidad donde él estudiaba en Londres tenía el fuerte deseo de probar, ¿verdad?, cómo la ciencia y la fe cristiana eran consistentes. Además que Darwin había sido influenciado por nada más y nada menos que por William Paley, que había escrito esa gran teología, la teología natural de Paley, ¿verdad? En la que Paley decía, hay un diseñador detrás de todo lo que hay, ¿verdad? Él es de hecho, se le atribuye a Paley la famosa teoría del relojero,
¿no? Y básicamente lo que Pelley sostenía era que el mundo, al ser examinado, registraba que Dios estaba detrás de todo. Había un diseñador detrás de todo, porque estas cosas no podían ser fortuitas, no podían ser casuísticas, no podían ser, ¿verdad?, algo solamente de chance, producto de la suerte. No. Entonces, de alguna manera, Darwin comenzó todo su proceso guiado por esa teología natural de Pelley, interesado en probar a Dios y ver a Dios presente en el mundo creado. Pero sin embargo se fue moviendo, y aunque a los finales de sus días él resintió mucho del uso que se le estaba dando a sus teorías, porque la intención de Darwin nunca fue digamos, acorralar la religión o tratar de probar que era falsa, ¿verdad? Pero sus teorías cayeron en manos de muchas otras gente. El mismo caso este señor que se llama el bulldog del evolucionismo, Thomas Huxley, ¿verdad? Que junto con otros de línea atea o escéptica, ¿verdad? Fueron abanderados de estas ideas darwinianas, tratando de decir que ya no había necesidad de creer en Dios, porque se había probado que todo lo que existe tiene un origen estrictamente material, que por lo tanto no hay tal cosa como el mundo del espíritu, de lo divino, de lo sagrado, de lo sobrenatural. En conclusión, ¿verdad? El evolucionismo, ¿verdad? Creó unas bases para que mucha gente comenzara a cuestionar la iglesia, el texto bíblico, las tradiciones eclesiásticas, y bueno, vamos a ver que ese tiempo es un tiempo en que mucha gente abandona, ¿verdad?, a la iglesia, especialmente la gente educada, la gente que iba a la universidad, porque una vez que esto se comenzó a imponer como verídico y como lo que realmente los intelectuales tenían que aceptar y creer, bueno, mucha gente se fue detrás de esa ola. Pero a propósito, hay que mencionar que hasta el día de hoy, después de más de 100 años, Darwin sigue siendo una teoría. Y sabe que la mayoría de los cosmólogos que estudian el origen del mundo, la cosmogonía, la mayoría de estos cosmólogos cada vez se desmarcan más de la teoría de la evolución. Cada vez ¿verdad?, se tienden a irse del otro lado, porque es más razonable creer que hay un diseñador que creer que todo salió de la nada, porque de la nada no puede salir algo. Es decir, nunca jamás podrá de la nada salir algo. Entonces, una teoría que sostiene que de la nada salió algo, bueno, obviamente necesitas más fe para creer eso que para creer que hay un diseñador. Entonces, pero bueno, lo menciono para que ustedes entiendan que mucha gente se fue detrás de esa teoría y creyó que realmente la ciencia estaba avanzando, pero nosotros, la gente de fe, no tenemos nunca que sentirnos acomplejados con relación a la ciencia, porque como les dije ya, la ciencia verdadera no va a competir con la Biblia. La ciencia verdadera no va a competir con el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque es el Dios de la Biblia quien creó todo lo que existe y por lo tanto no puede ser contradecido en ninguna de sus formas. Así que muy importante que nosotros mantengamos eso presente. Pero no solamente aparece el evolucionismo con todas sus ramificaciones, pero también es el tiempo en que aparece el marxismo como respuesta, ¿verdad?, a las condiciones en que vivían las levas, las lumpen obreras en Europa, las condiciones tan infrahumanas, producto de ese proceso de industrialización tan severa que sucedió en Europa, las grandes revoluciones industriales. Y entonces, como consecuencia de eso, bueno, fue quedando todo un mundo de gente que vivía en una especie de inframundo, de infierno, ¿cómo llamaríamos? Citadinos, ¿no? Es decir, al interior de las grandes ciudades habían estos submundos donde vivía la clase obrera, y como respuesta a eso comienza a aparecer, ¿verdad?, el marxismo-leninismo. Marx,
también era un estudiante de teología, había ido, ¿verdad?, a estudiar teología con Hegel en la Universidad de Berlín, y por eso es que el marxismo nace como lo que se llama la izquierda hegeliana. Eran estudiantes de Hegel. Y el materialismo histórico, de alguna manera, es dialéctico precisamente porque eso lo tomaron de Hegel. Hegel era digamos, un filósofo idealista que se hizo muy famoso a comienzos del siglo XIX, murió en el 1831. Pero el caso, ¿verdad?, es que en la Universidad de Berlín Hegel se consigue con otros como Feuerbach, como Bruno Bauer, como Federico Engel, y por supuesto Kautsky, todos que van a formar posteriormente en el 1848 lo que se llama el Manifiesto Comunista. Y el Manifiesto Comunista es lo que va a dar, ¿verdad?, paso posteriormente a esa confección de los primeros partidos de tendencia izquierdista en Europa y bueno, también en muchas otras partes posteriormente. Pero el caso es que finalmente hay una experiencia que termina por cristalizar y por implementar ese famoso, ¿verdad?, esa concepción, esa propuesta, digamos, política, esa teoría política que era la teoría socialista comunista, que finalmente sucede con la revolución bolchevique del 1917 en Rusia, que logra, ¿verdad?, sacar del poder a los Romanov, a los zares rusos, y comienza a implementar este nuevo ensayo de esta nueva sociedad utópica comunista, que ustedes saben, bueno, va a terminar con la caída del muro de Berlín en el 1989. Así, pero por casi, digamos, 70 años, el comunismo trató de crear una sociedad al estilo de Marx y de Lenin, y por supuesto estas sociedades se anunciaban, se promovían como materialistas, y eso significaba que obviamente la religión no tenía ninguna posibilidad. Sin embargo, me llama mucho la atención el hecho de que al caer el muro de Berlín y al normalizarse la situación en Rusia y en general en la Unión Soviética, vamos a ver que la iglesia vuelve a levantarse. O sea, que la iglesia lo que estaba era reprimida, callada, amordazada, pero nunca desapareció. No, es decir, el comunismo no pudo desarraigar, ¿verdad? Ni siquiera en China, con lo que se llama la revolución industrial de Mao Zedong, ¿verdad? Por allá por el comienza más o menos como para el 1940, ni siquiera la revolución de Mao Zedong en China pudo desarraigar completamente el cristianismo. De hecho, para que ustedes sepan, la iglesia de más crecimiento en el mundo es la iglesia china. Es una iglesia todavía de bajo perfil, clandestina, de la que no se sabe mucho, pero es la que más está creciendo, y está creciendo al interior del mundo todavía comunista. Entonces, digo esto porque es importante, ¿verdad?, siempre contrastar, como les dije, lo que está pasando, ¿verdad?, en el mundo, en la esfera de las tinieblas, y lo que está pasando también por mano de Dios, porque hay una doble fuerza operando en la historia humana, lo que yo llamo los dos reinos, ¿verdad? El reino del bien y el reino del mal, y esos reinos tratan de empujar su agenda a través de mover, ¿verdad?, elementos, factores históricos que tienen incidencia obviamente en la vida de quienes están en esos contextos inmediatos, ¿no? Pero nunca hay que olvidar que realmente lo que mueve la historia es lo que no podemos ver. Esos reinos invisibles, pero estrictamente poderosos, que tratan de imponer un lado o el otro. Y por supuesto nosotros, como la Iglesia de Cristo, sabemos que el reino de Dios avanza sobre el mundo de las tinieblas. Ahora,
esta es más o menos la situación que tenemos en el mundo, ¿verdad? Y como dije, el evolucionismo, el marxismo, pareciera que Dios va a desaparecer. De hecho, Friedrich Nietzsche, este filósofo alemán, que había nacido en el 1844 y que murió justamente en el 1900, este hombre que era era nieto de pastor y hijo de pastor, fue al seminario a prepararse para él mismo ser pastor. Pero ¿qué pasó con Federico Nietzsche? Cuando llegó al seminario se encontró con la alta crítica textual y le desbarataron la Biblia y le trituraron su fe. Y entonces este hombre, diciendo, en respuesta a eso, dice, bueno, si ya no hay Dios de la Biblia y si ya no hay Dios cristiano, entonces vamos a crear un mundo sin Dios. Y por eso en su filosofía, en ese famoso libro llamado Así habló Zaratustra, Federico Nietzsche anuncia la muerte de Dios. Y entonces con Nietzsche va a surgir también esa corriente que se llama la teología de la muerte de Dios, porque él le anuncia al mundo que hay que repensar las cosas a partir del hecho de que Dios ya no existe. Y lo que está tratando de decirnos es que la idea de Dios ya pasó de moda. Lo que nos está tratando de decir no es que nadie literalmente mató a Dios, sino que ya el ser humano no quiere concebir un mundo en el cual Dios es parte de su ecuación, ¿verdad? Entonces, incluso Federico Nietzsche decía, bueno, si Dios no existe, todo es posible, todo está permitido, ¿verdad? Porque si Dios y la verdad ya no existen, todo lo otro es posible. Entonces, y por supuesto, la filosofía de Federico Nietzsche es furibundamente anticristiana, abiertamente anticristiana. Tal vez es el filósofo o el intelectual que más severa y frontalmente atacó al cristianismo, a pesar de que su abuelo y su padre eran pastores. Pero no solamente eso, sino que además toda su propuesta termina en lo que se llama el nihilismo. Nihilismo la palabra nihilismo significa nada, ¿verdad? Por eso Dios creó de ex nihilo, ¿verdad? Y lo que significa creó de la nada. El nihilismo es que realmente la conclusión a la que llega Nietzsche es que la vida en realidad no tiene ningún valor por sí misma. Nada, si no hay nada detrás de esto que sea trascendente, entonces todo lo que hay es materia. Y si todo lo que hay es materia, bueno, ¿qué es lo que tiene valor importante? Si cada cosa es la reagrupación de átomos, ¿es que acaso estos átomos valen más que esto porque estén reagrupados de esta forma? Sí, por último, el nihilismo es la no posibilidad de nada. La vida es un callejón sin salida. Aquí hay que vivir, ¿verdad?, como se pueda. Y entonces lo que propone él es lo que se llama la voluntad de poder. En otras palabras, lo que él dice es, ¿verdad?, todo termina en lo que se llama el amor fati. Tomar las cosas como vengan. En otras palabras, él propone que la única persona que va a sacar algún partido, provecho de esta vida, es el que viva con el puñal en la boca, el que viva, ¿verdad?, superando a los otros, es el que viva con el coraje, ¿verdad?, de imponerse sobre los demás. Realmente el nihilismo de Nietzsche es en realidad fatídico, es en realidad un grito de desesperación. Bueno, es el grito de desesperación de imaginarse un mundo sin Dios. Cuando usted se comienza a imaginar un mundo sin Dios, obviamente todo lo que usted puede imaginarse pierde sentido, pierde significado, importancia, no queda nada, porque aún lo mejor que puedas hacer no tiene valor trascendente. Tiene un valor momentáneo, puntual, pero no tiene ninguna implicación para nada más. Entonces, ese nihilismo terminó por engendrar lo que conoceremos en la historia posteriormente como el existencialismo, que es una versión refinada, más culta, tal vez más elaborada para el ser de la posguerra, ¿verdad?
y por lo tanto tiene una visión un poco, ¿verdad?, más dosificada, pero en conclusión es la misma propuesta, es exactamente la misma propuesta nihilista. Bueno, eso es más o menos la situación que tenemos en el mundo. Esa es más o menos la situación que tenemos en el mundo para el siglo XIX. Pero dentro del mundo de la iglesia sucede algo que valdría la pena reseñarlo, y es que a comienzos de los años 40, en 1840, surge un hombre, un predicador laico bautista llamado William Miller. Y este señor William Miller tenía una línea, una vena apocalipticista muy marcada, es decir, le fascinaba predicar cosas del futuro, escatológicas, y se hizo muy famoso y logró, ¿verdad?, captar la atención de mucha gente. Y estamos en el 1840, ni siquiera hemos llegado al periodo de lo que se va a llamar la guerra de secesión en los Estados Unidos, que eso vendrá un poco más tarde con el presidente Lincoln, ¿verdad? La guerra entre el norte y el sur. Todavía no hemos llegado a ese punto, y Miller irrumpe en la arena de la iglesia en los Estados Unidos diciendo que el mundo, que ya tiene la fecha exacta en la cual el mundo va a desaparecer. Septiembre, y dio la fecha y todo, del 1843. El mundo desaparece, porque él había hecho unos cálculos bíblicos y había anunciado que... Entonces, bueno, logró captar la atención de mucha gente. Mucha gente en realidad creyó que lo que él estaba diciendo, porque el hombre manejaba muchas fechas y datos y conocía profundamente el texto bíblico, a pesar de que, como digo, era un laico, no tenía formación, no había ido, ¿verdad?, a estudiar en ninguna parte, pero era muy habilidoso y había captado la atención de la gente. Así que mucha gente comenzó a prepararse para el fin del mundo. Pero llegó la fecha, septiembre del 1843, y el mundo no se acabó. Y entonces, bueno, imagínense, y lo que lo salvó es que por ahí alguien dijo, no, yo creo que hubo un cálculo errado, pero lo salvó, pero en el sentido de que al reformularlo dijeron, no es este año, es el año que viene. Es decir, el error fue un año, pero el año que viene sí va a venir sí se va a acabar el mundo, septiembre. Entonces había que esperar septiembre del 44. Y entonces en el 1844, cuando llega así, no pasa nada. Pero todo esto, ¿verdad?, que por un lado que causó mucha decepción, por otro lado había logrado cautivar la atención de varios grupos. Y entonces vamos a ver que hay dos grupos que van a emerger. Lo que se va a llamar Elena de White, con el grupo que se va a llamar los Adventistas del Séptimo Día. Elena de White era de tradición metodista, y sin embargo, aunque en sus orígenes, motivados por estas ideas de William Miller, tenía, ¿verdad?, bastantes elementos que podríamos llamar sectarios. El día de hoy no se le considera una secta, porque Elena White, Elena Gold White, era una persona también muy con una habilidad para poder de alguna manera entender dónde estaban sus errores y rápidamente, en cosa de unos años, rectifica y vuelve a abrazar la fe reformada. De hecho, ella es una admiradora de Lutero y de las ideas de la Reforma, y entonces se vuelve a centrar y vuelve a recuperar la salvación por gracia, por medio de la fe. Entonces se vuelve a centrar de nuevo, y eso logra que el movimiento adventista, aunque todavía para mucha gente se le considera sectario, realmente no es una secta. No es una secta. Tienen, digamos, prácticas divergentes, pero no necesariamente al punto de considerarlo una secta. El que sí fue una secta y que se va a organizar, el adventismo se organiza en el 1863.
Pero 7 años más tarde, en el 1870, se va a organizar lo que se llaman los Testigos de Jehová. Y los Testigos de Jehová sí son claramente una secta. Son claramente una secta porque los Testigos de Jehová se apartan de la doctrina vertebral del cristianismo, que es Cristo como Dios, de la deidad de Cristo, ¿verdad? Es lo que se llama el monarquianismo o subordinacionalismo, también se le conoce. Las ideas básicamente que sostienen los Testigos de Jehová son heréticas, porque es una reedición de las ideas arrianistas, el arrianismo que había sido condenado en el Concilio de Nicea del 323, ¿verdad? Por Atanasio y por Alejandro de Alejandría, ¿verdad? Ahora resurge con este señor llamado Charles Russell. 1870 comienza el movimiento de los Testigos de Jehová, Nueva York, la famosa Atalaya y por supuesto todo lo que eso ha significado. Y el otro movimiento que no tiene nada que ver directamente con este señor William Miller, es el otro movimiento de muy gran crecimiento en los Estados Unidos y alrededor del mundo, que es los mormones, los santos de los últimos tiempos. Ese movimiento obedece a Joseph Smith y fue organizado en el 1830. Como dije, no tiene nada que ver con el apocalipticismo, pero también tiene elementos apocalípticos. Pero realmente lo que hay que saber acerca de la vida de Joseph Smith es que los padres de Joseph Smith, aunque nominalmente eran cristianos, era gente que estaba dentro del ocultismo. Y él mismo fue entrenado dentro del ocultismo. Y por lo tanto, todo ese asunto de que se le apareció un ángel, que visiones y muchas de estas cosas, es muy probable que fueron así. Pero obvio que no se trataba de un ángel enviado por Dios, sino por cosas que ustedes entenderán que tienen que ver con fuerzas del mal, ¿verdad? Por la conexión y el desarrollo que este hombre tenía dentro de la esfera del ocultismo. Así que los mormones sí son también una secta, tanto como los Testigos de Jehová, y ellos ¿verdad? han adulterado el cristianismo, porque por encima de la Biblia tienen dos otros fuentes que consideran autoritativas, que no son bíblicas, ¿verdad? Que no son bíblicas, y que por lo tanto son inaceptables, ¿verdad? Porque nosotros reconocemos que solamente las Escrituras, solamente la Biblia son, ¿verdad?, fuente autorizada y creíble ¿verdad? Y por lo tanto nada puede estar por encima de la norma, como decía Lutero, la norma que norma todas las otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos el panorama que tenemos en el siglo XIX, el panorama que tenemos en el siglo XIX en los Estados Unidos, y lo que vamos a comenzar a ver en nuestra próxima sesión tiene que ver con el surgimiento de lo que llamamos el evangelio social aquí en los Estados Unidos, como respuesta también a ese gran proceso de industrialización al cual va a ser sometido los Estados Unidos hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y entonces eso va a generar de nuevo también una gran cantidad de levas desatendidas, socialmente en estados depresivos, miserables, y que por supuesto el mundo cristiano y la iglesia cristiana va a tratar de responder a esa gran crisis. Bueno, la iglesia evangélica, quiero decir, por vía de algunos personajes, pero también la iglesia cristiana, y por eso el ministerio de lo que se llama Dorothy Day va a ser muy conocido en el mundo católico, que también era una respuesta a esta misma crisis creada por el crecimiento desproporcionado de la industria, del área industrial en los Estados Unidos. Pero muy bueno, muy bien, ¿no? De eso hablaremos en nuestra próxima sesión. Si hubiese alguna pregunta, por favor, este es el momento para que ustedes hagan la pregunta. Por favor, siéntanse todos bienvenidos a hacerlo. Gracias. Sí, profesor. Había hablado de Abraham Lincoln sobre la guerra de secesión norte-sur. ¿Es en esta parte de la historia en donde entra todos esos movimientos paralelamente? Sí, es muy interesante porque, bueno, como dije, creo que Lincoln muere en el 69, en 1869, los adventistas comienzan en el 63, en el 70 comienzan los Testigos de Jehová. Miller ya había hecho sus pronósticos tempranos, ¿verdad?, antes de mediados del siglo, o sea, más o menos rayando con mediados del siglo.
ya los mormones estaban, ¿verdad?, presentes en los Estados Unidos. Es un tiempo en que, digamos, la actividad religiosa está efervesciente, está ebulliendo. Vamos a ver que es un tiempo donde hay, ¿verdad?, es el tiempo también de los grandes avivamientos. Es decir, que todas estas cosas están sucediendo simultáneamente, concomitantemente, como se dice. Entonces, pero sí, efectivamente, el siglo XIX es un siglo muy interesante y mucha gente incluso tenía la expectativa de que Jesús venía, ¿verdad?, a buscar a su iglesia, pero la guerra de secesión precisamente es lo que hace que la gente, wow, abra como los ojos, es decir, como que perdieron la ingenuidad cuando llegó la guerra de secesión, porque mucha gente entendió lo contrario. Ahora, esta es la gran tribulación, ¿verdad? Porque todo lo que comienza a suceder, una guerra encarnizada, un buen segmento de la población muere, muchos jóvenes son sacrificados en aquellas guerras, y vemos todo el tema de la esclavitud, que es el asunto que está, ¿verdad?, al interior de todo lo que está, de lo que está pasando en ese momento. Así que es un tiempo convulso, bien complicado, porque muchas cosas están sucediendo intermitentemente dentro del país, pero lo importante es que todo esto va a crear las condiciones para que, ¿verdad?, una vez terminada la guerra, comienza entonces lo que se llama ese proceso de severa, de intensa industrialización del país. Entonces eso le va a dar un giro completo, porque muchos de esos esclavos que habían sido liberados no tenían dónde ir, porque bueno, los habían liberado, les habían dado la posibilidad de ser libres, pero eso no significaba nada, porque si no tenían dónde recluirse, de qué vivir, no tenían capitales que invertir, es decir, básicamente estaban a merced de nada. Pero el surgimiento de las industrias hizo que muchas de esas industrias comenzaran a emplear una gran cantidad de estos ex esclavos que ahora venían a formar parte de la mano de obra barata, que es, ¿verdad?, estrictamente necesaria dentro del sistema capitalista. Y entonces es así como muchas de estas poblaciones negras comienzan a moverse a las ciudades del norte, que van a ser las más industrializadas, especialmente Chicago, Milwaukee, Michigan, ¿verdad? Estos estados van a tener una altísima concentración de industria. Indiana, Missouri. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a comenzar a aglutinar estos grandes conglomerados humanos en esos sectores industriales. Va a haber un crecimiento de las ciudades de forma desproporcionada, y en medio de esa situación emerge el evangelio social, de lo cual les voy a hablar, ¿verdad?, en la próxima clase. Así que para que ustedes vean, ¿verdad?, más o menos dónde encaja una cosa con la otra, el evangelio social es una respuesta a toda esta crisis que se crea después de la guerra de sucesión, cuando finalmente el país cambia su modo de producción, pasa de ser esclavista, y entonces comienza el proceso severo de industrialización en el país, con todas las consecuencias que eso puede traer. Así que el capitalismo, digamos, que entra en su fase, ¿verdad?, digamos, decisiva y arrolladora, ya para fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Bueno, muy bien, si hubiese otra pregunta, bienvenido. Sí, ¿cómo se puede explicar el comportamiento cristiano, ser cristiano y al mismo tiempo tener esclavos? Qué buena pregunta. Es un asunto bien complicado de explicar, porque cuando uno ve documentos, sermones, literatura de la época en que estas cosas se estaban, ¿verdad?, planteando, los abolicionistas, que mayormente eran cuáqueros,
los cuáqueros fueron muy agresivos en defender la dignidad humana. No se nos habla mucho de los cuáqueros porque son un grupo bastante minúsculo, pero en ese tiempo tenían una representación bastante significativa. Hay una obra célebre aquí en los Estados Unidos que se llama La cabaña del tío Tom, precisamente que habla mucho de cómo los cuáqueros se envuelven en la defensa de los negros que estaban siendo esclavizados. Pero lo que quiero decir es que hay una divergencia, porque encontramos mucha literatura usando la Biblia para defender el punto contrario, ¿no? Es decir, mientras unos están diciendo, no, esto no es la voluntad de Dios, Dios condena la esclavitud, Dios condena que tratemos a nuestro prójimo de esa forma, Dios condena que nosotros abusemos a otro ser humano, la dinámica de vida humana es el amor, y por supuesto la esclavitud es una contradicción abierta al amor. Entonces los otros, ¿verdad?, defendían la esclavitud de formas de otras, usando o esgrimiendo otros argumentos, obviamente, pero curiosamente usando también la Biblia, ¿verdad? Acuérdense que el sur de los Estados Unidos, lo que hasta el día de hoy se conoce como Bible Belt, ¿verdad? Se supone que es una zona donde la gente son férreamente cristianos, pero también eran férreamente esclavistas. Entonces, eso es contradictorio, ciertamente lo es, pero gracias a Dios, ¿verdad?, hubo hombres de la talla de Abraham Lincoln, que vieron con un nivel de iluminación, de lucidez, que esto, ¿verdad?, a todas se trataba de algo contradictorio con el Dios de la Biblia. Si el Dios de la Biblia no puede ser un Dios esclavista. Pero bueno, de nuevo, los del sur se agarraban del hecho que en la antigüedad, en el texto bíblico se habla que en la antigüedad habían esclavos, que en Israel se permitieron esclavos, que aquí y allá. Realmente no se puede comparar una cosa con la otra, porque los esclavos que estaban permitidos en Israel eran incidentales y eran accidentales, y no era la manera, es decir, el trato que se les daba. Muchos seres humanos hubiesen querido que los trataran como en Israel se trataban a los esclavos. Es decir, no hay parangón, no se puede comparar una cosa con la otra. Pero bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que se esgrimían argumentos de un lado y del otro, usando la misma referencia, sí, en este caso la escritura. Pero bueno, esas son, digamos, de las cosas bochornosas con las que nos enfrentamos, nos conseguimos en la historia de la iglesia, y que no las podemos esconder, tenemos que afrontarlas y tenemos que reconocerlas como crasos errores, para también junto con eso poder enmendarlas, poder superarlas, ¿no? Los Amish, realmente los Amish sí se establecen en Estados Unidos ya para los años, para los 1800, ya muchos de ellos estaban aquí. Ellos son familia directa de lo que llamamos los menonitas, de lo que llamamos la reforma radical, ¿verdad? Son gente, son pacifistas, radicales, pero también tienen sus ideas propias, particulares, ¿no? Donde son cristianos, ¿verdad?, adoptando ciertos patrones. Por ejemplo, ellos aducen que la sociedad civil es contaminante. De alguna manera parten de esa tesis de que el ser humano se corrompe en estos grandes, por medio de vivir en contextos en los cuales sus convicciones y su carácter pueda ser de alguna manera afectado. Y por eso los Amish son sectarios, porque ellos solamente quieren vivir entre ellos, no se abren, no se exponen a la sociedad civil, y tratan de mantener un estilo de vida, preservar un estilo de vida, perpetuar un estilo de vida tal y como ellos lo conocieron, porque ellos siempre parten de esa tesis de que abrirse a los cambios o modernizarse, ese tipo de cosas, lo que va a hacer es traer, ¿verdad? Va a traer cosas que por último van a ser destructivas. Entonces, de alguna manera,
lo que podríamos notar es que este movimiento tiene un cierto paternalismo espiritual. Pero han probado ser gente muy espigadas en su carácter, han demostrado ser gente de verdad auténticas, y aunque tienen sus errores y tienen sus verdad hábitos como divergentes como los puede tener cualquier grupo, han probado ser gente de una talla moral muy elevada, muy elevada. Así que hace unos años hubo un caso de connotación nacional donde un hombre entró y mató en una escuela Amish unos niños. Y una cosa sorprendente para toda la nación es el hecho que la familia de estos niños que habían muerto Amish, ellos públicamente, ¿verdad?, oraban y pedían, ¿verdad?, por ese individuo, sí, por el verdugo de sus propios hijos, ¿no? En vez de estar resentidos y pedir que todo el peso de la ley caiga sobre ellos y todo, ¿verdad?, ellos pedían era clemencia y oraban por la vida de este individuo, lo perdonaban abiertamente. Una cosa muy interesante, ¿ves? Porque ahí es donde uno realmente puede conocer en esos momentos, ¿verdad?, la fibra moral de cada persona y la talla del carácter que esa persona tiene, la envergadura de su carácter. Y entonces por eso es que me atrevo a decir que estos grupos, de nuevo, que tienen sus cosas un poco extrañas, son gente de unas convicciones muy férreas y de una vida espiritual muy profunda. Así que sí, en el caso de los Amish eso es así. Gracias por la clase. Nos veremos en nuestra última sesión, donde vamos a comenzar a hablar de lo que les prometí, el surgimiento del Evangelio social. Gracias por estar conmigo.